Buenas, amados hermanos y hermanas en el Señor, bienvenidos a esta oportunidad más de adoración al Señor, de celebrar la gloria del Señor en este día domingo, el día que el Señor ha hecho. Como dice la Escritura, alegrémonos y gocémonos en Él. Bienvenidos todos, hoy ya es el segundo domingo de Pascua y quiero animarles para que esta oportunidad en que podamos congregarnos a distancia de esta manera virtual, nos gocemos en la palabra del Señor, en las alabanzas, en las oraciones, en el estudio de la palabra, en la reflexión y especialmente que podamos responder en fe a través de una vida transformada y cambiada para el Señor. Bienvenidos, bienvenidos todos. Quiero recordarles de cumpleaños durante esta semana pasada. El 7 o el 8, no estoy seguro, de esta semana cumplió años nuestra querida hermana Eunice García. Desde aquí le felicitamos y deseamos en el Señor que le dé muchísimos años más de vida. Vamos a orar por ella y le vamos a cantar el cumpleaños feliz. También quiero honrar la vida de mi progenitor, mi papá Ángel Montoya. Hoy está cumpliendo 95 años de edad. Sí. No todo el mundo cumple 95 años todos los días, pero gracias a Dios por él, y sé que aún en medio de la oscuridad de su enfermedad, es mi deseo y ruego al Señor para que haya un espíritu de contentamiento. Que el Señor le bendiga, y también a aquellos que están más cercanos con él y le rodean y le auxilian. Damos gracias al Señor por eso. Oremos. Señor, siempre te damos gracias por la vida, por el tiempo que tú nos das, Señor, porque es dádiva tuya, regalo tuyo, y Señor, tú eres el dador de dádivas perfectas. Gracias por la vida, Señor, de Eunice, gracias por los años de vida que le has dado. De la misma manera, Señor, para mi papá, bendíceles a los dos de manera especial, Señor, especialmente sabiendo de que ambos están afligidos por esta enfermedad que afecta a sus mentes. Pero, Señor, rogamos para que allí en el interior, Señor, de su mente, de su cerebro, haya espíritu de contentamiento siempre. Señor, y que tú tengas misericordia de ellos. Te lo rogamos y pedimos, Señor, tu bendición. Rogamos por Gloria también, Señor, que está pendiente de Eunice. Rogamos, Señor, de que tú te manifiestes en poder siempre. Feliz cumpleaños para ellos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Entonemos el canto de cumpleaños. Continuamos también con las oraciones y por el pueblo del Señor, y obviamente incluimos allí a Eunice, obviamente a mi Señor Padre también, a Flor, y también seguimos orando para consuelo para nuestra hermana María Batres, y también por aquellos que siguen luchando contra el COVID.
y por esta nueva ola, Señor, de aumentos de contagio. Oramos por ellos, Señor. Y te pedimos especialmente por la situación que se está viviendo en el Perú. Nuestros hermanos, los misioneros La Rosa, Sergio y su esposa están pidiendo oración. Acercan las elecciones y la situación del COVID también ha sido bastante delicada ya. Seguimos orando por eso. Seguimos orando también por nuestros campos misioneros en México y en Guatemala, especialmente por el futuro que puede ser incierto. No olvidemos a nuestra hermana Socorro de Pejendino. Tiene pendiente una cirugía, pero también pedimos por sus planes para el retorno a Guatemala y la administración allí en la iglesia de Guatemala. Oremos por todos ellos. Vámonos en la presencia del Señor. Señor, tú conoces toda circunstancia, conoces, Señor, los detalles de cada incidencia, especialmente, Señor, de aquellos que son afligidos por enfermedad. Intercedemos, Señor, por los que nos son cercanos. Oramos por Eunice, por Flor. Oramos, Señor, también por la situación que se vive en nuestro hermano país del Perú y la acción misionera de los hermanos La Rosa allí. Señor, guarda a tu pueblo, protégelo, Señor, de estas circunstancias de enfermedad. Te rogamos, Señor, por el futuro de nuestra iglesia, el proceso para nuestro futuro pastor también aquí, Señor. Te rogamos por las misiones en México de nuestra denominación y también por la hermana Socorro, por sus planes, Señor, por su salud especialmente, sus planes de retorno a Guatemala y la provisión, Señor, que tú has de hacer para tu pueblo. Te ruego por cada uno de los hermanos y hermanas de esta congregación. Provee, Señor, para ellos, de tal manera que ellos con contentamiento y alegría de corazón propongan en su corazón también continuar apoyando tu obra y respondiendo, Señor, al mandato tuyo, Señor, de apoyar tu obra. Rogamos tu bendición, Señor, para tu pueblo. Recordamos a la hermana María Batres. Trae consolación, Señor, para ella. Y, Señor, continuamos orando para que tú bendigas a tu pueblo y ahora y siempre. Acompáñanos en el resto de esta reunión, que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo, Señor, sea alimentado con el pan de vida, con tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Respondamos con el canto de gratitud. Gracias, oh Señor, por escucharnos hoy, por tu presencia acá, por darnos tu paz. Amén. Le damos el llamamiento a la adoración para el día de hoy. Dice, tu palabra es exaltada, oh Dios, si tu pueblo la guarda. Alabamos tu nombre, Señor, pues tu palabra nos llena. Te alabamos con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaremos para no pecar contra ti. Grandes son tus maravillas, Señor. Tu palabra nos cuenta todas para recordarte siempre, Señor. Aleluya. Amén. Cantemos el himno Toma de la fuente de agua viva, el número 309. Vague el sediento inventado
gozo me brindó. En gloria, gracia y bendición mi vida irá. Por eso, aleluya, canto yo. Fuente de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del rogar. Tomaré la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque Jesús no vienes hoy, sin su vida aceptar. Él dice, fuente de agua eterna libre soy, sangre no podrás sacar. Tomaré la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del rogar. Tomaré la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Cantemos el himno a Jesucristo ven sin tardar, el número 312. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, guarda nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, guarda nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y ya tú aceptas lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, guarda nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. La primera lectura de la Escritura para el día de hoy viene del Salmo 133, en la nueva versión internacional, Salmo 133, son solamente 3 versículos y dicen como un canto precioso del salmista: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Gloria al Señor por esas palabras. Qué bueno poder replicar ese tipo de congregación en nuestro medio. Gloria al Señor, porque allí cuán agradable y cuán hermoso es delante del Señor. Continuemos alabando su nombre. Vamos a cantar el himno con voz benigna, el número 316. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida.
del himno Hay una senda, el número 330. Una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Amén. La segunda lectura de la Escritura en el día de hoy, mis amados, viene del Evangelio de Juan, capítulo 20, nueva versión internacional, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: recibid o reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana después, más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Que el Señor añada bendición a la lectura de su preciosa palabra y rogamos la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe en la reflexión en el día de hoy. Esta reflexión la he querido titular Apariciones con propósito. Y la semana pasada celebrábamos la Pascua, celebrábamos la resurrección, y en la narrativa de la resurrección Jesús se aparece por primera vez a una mujer
Y seguidamente de eso hay otras apariciones. Y Juan nos narra aquí en el capítulo 20 un par de apariciones muy especiales. En realidad, en los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento registran como 12 apariciones de Jesús en el Nuevo Testamento, en el registro bíblico. Curiosamente, 6 fueron en Jerusalén, 4 en Galilea, una en el Monte de los Olivos y otra en el camino de Maús. Así de que se narran en los 4 evangelios, cada uno de los 4 evangelios narra apariciones de Jesús resucitado después de la resurrección. No estaba con ellos, pero se apareció a ellos. No estaba físicamente con ellos, pero se apareció a ellos físicamente. Lo narran los 4 evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, narran esas apariciones. Y aquí en esta tenemos la narrativa de Juan, especialmente en este episodio en que se aparece a todos los discípulos en la ausencia de Tomás, y después cuando se aparece en presencia de Tomás, y todo este drama que se vive allí por la incredulidad de Tomás. Y obviamente siempre la miramos como algo negativo, pero vamos a conversar de eso en el día de hoy, hermanos, y vamos a ver qué lección aprendemos de allí también. Pero una de las cosas comunes que vemos a todas estas apariciones de Jesús, ya glorificado, resucitado, consumada la obra de redención, algo que vemos común en todas estas apariciones es que inicialmente cuando se aparece, ya sea a una persona, a María, a un grupo, a 2, a 3, hay cierta imposibilidad para reconocer a Jesús allí. Algo como que vela la presencia del Señor, y estos personajes no lo pueden reconocer en los primeros instantes, pero el Señor tiene que decir algo, tiene que hacer algo para que de pronto los ojos de los discípulos se abran y reconozcan la presencia del Señor Jesús. Y me gusta repetir este episodio cuando celebramos la Santa Cena, especialmente en el camino de Maús, que los discípulos no pudieron reconocer a Jesús, aunque caminaron con Él una gran distancia, hasta llegar la noche y sentarse a la mesa. Y solamente cuando se sientan a la mesa reconocen a Jesús. María Magdalena, que fue la primera que vio a Jesús, cuando lo vio no pensó que era Jesús, pensó que era el jardinero. Y solamente cuando Jesús le dice María en un tono muy especial, ella reconoce al Señor. Aquí ocurre igual. ¿Sí? Aquí ocurre igual. También los discípulos están un poco incrédulos, si podemos decir de esa manera, ante quién es este personaje. Pero cuando el Señor les habla y actúa delante de ellos, se dan cuenta quién es. Pero es común ese aspecto. Y inicialmente cuesta trabajo reconocer la presencia de Cristo. Yo quiero que mantengan ese punto en mente, porque hay una enseñanza allí también. Las personas inicialmente les cuesta reconocer la presencia del Señor en determinado momento de su vida. No solamente los discípulos, pero aún a través de la historia, aún en el tiempo presente, y aún cada uno de nosotros, ustedes, el Señor se puede manifestar en su vida y inicialmente usted no reconocer esa acción de Dios. Pero es importante que reconozcamos la presencia del Señor, porque si miramos estos episodios de aparición de Jesús, otro aspecto común es que después de que hay ese reconocimiento de Jesús resucitado, la actitud de las personas cambia. Ocurre un cambio, y un cambio para mejor. Ese es otro punto importante para recordar. Después de reconocer a Jesús,
hay un cambio en la vida de las personas. Y el tercer aspecto de estas apariciones es que estas apariciones tenían un propósito. En la narración de los Hechos dice que Jesús se apareció solamente a unos pocos, relativamente pocos, aunque estamos hablando de casi 500 personas. No se apareció a la población en general, pero a escogidos por Dios. Y lo que yo puedo decir y al mirar y estudiar y reflexionar en este texto de Juan 20 es que estas apariciones de Jesús en la vida de los discípulos después de la semana de pasión, de la muerte y la resurrección, esas apariciones tienen un propósito. Y yo quiero invitarlos para que en el día de hoy, al mirar el Evangelio de Juan, el capítulo 20 del Evangelio de Juan, podamos mirar cuáles son esos propósitos de estas apariciones de Jesús que se narran aquí. Porque hay varias, y he hecho una lista de ellas, porque así como hubo propósito de aparecerse a los discípulos, no puedo evitar pensar y compartirles como enseñanza en el día de hoy, de que esos mismos propósitos se aplican para la vida de nosotros. Para nuestra experiencia cotidiana de fe, para nuestra experiencia cotidiana como individuos que viven y deben vivir la vida cristiana. Jesús se aparece a nuestras vidas y hay propósito en esa aparición de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que miremos el texto y miremos esos propósitos en esas apariciones de Jesús narradas aquí en el Evangelio de Juan. Y lo primero que yo puedo ver es que esta aparición de Jesús a los discípulos allí congregados en este aposento tenía el propósito de ahuyentar el temor. El versículo 20, 19 y 20 nos dice que los discípulos estaban reunidos. No dice que estaban orando o algo parecido, es posible que sí, pero dice algo muy enfático. Allí el texto dice, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. El grupo estaba temeroso. El grupo tenía miedo. Y no es para menos. Este Jesús que los ha acompañado por 3 años, que les ha enseñado, que les ha mostrado maravillas, ha hecho milagros, sanidades de todo tipo. Perdón, de pronto este Jesús es muerto. Algunos dicen que resucitó, se oyó ya los comentarios de María, Pedro y Juan que encontraron la tumba vacía. Pero ellos no estaban seguros de qué era lo que seguía a partir de ese momento. Así de que es perfectamente entendible este hecho de que ellos estaban temerosos, especialmente de los principales de los judíos. Había temor. Y el primer propósito de Jesús al aparecerse a los discípulos era ahuyentar de ellos el temor. Y observen más adelante en el versículo 20, al final del versículo 20, cuando ellos reconocieron a Jesús, dice la Escritura de que se alegraron. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Pero al ver al Señor es después de que Él les ha mostrado las manos. ¿Sí? Mostró las manos, el costado. Ellos ya reconocieron, este es Jesús. Y ese temor se transforma en ese momento en alegría. Así que el primer propósito de esa aparición de Jesús a los discípulos fue para ahuyentar el temor. El segundo propósito de esa aparición de Jesús frente a los discípulos es para traerles paz. Así como estaban temerosos, su corazón estaba perturbado. Y Jesús presentándose allí y diciéndoles
La paz sea con ustedes, shalom, que es un saludo tradicional judío, no es simplemente en ese momento, no era simplemente el hola, ¿cómo están? No, hay un propósito aquí en desearles la paz. El Señor sabe que estaban perturbados, temor, pero también estaban perturbados. Y esa presencia del Señor y ese deseo del Señor es de que haya paz en el corazón de sus discípulos. Y el Señor se presenta allí para desearles paz, traer paz a los que están angustiados. Segundo propósito de la aparición de Jesús. Tercer propósito. Después de que el Señor les dice la paz sea con ustedes, les dice la primera vez, les dice la segunda vez en el versículo 21, les muestra las manos, les muestra su costado, ellos le reconocen, entonces el Señor les hace un encargo desde ya, los comisiona para que ellos sean enviados, embajadores de Jesús. Ustedes que estaban llenos de temor, ustedes que están recibiendo la paz del Señor, ustedes son los escogidos para ser mis embajadores, mis enviados. Así como el Padre me envió a mí, ahora que estoy glorificado, que he cumplido mi misión, les estoy encargando a ustedes para que también vayan a otros. Y esto le da una dimensión especial a nuestra experiencia de fe y de creencia en el Señor Jesucristo. El hecho de que creemos en Él, le aceptamos, la inmediata comisión es que nosotros también vayamos a otros. Así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes con un propósito, con una misión, con un objetivo claro, de que ese evangelio no se quede allí en los cuatro muros del recinto, que no se quede allí en las murallas de Jerusalén, pero que se expanda por el mundo. Y esta comisión que el Señor encarga a sus discípulos aquí se repite una y otra vez antes de que el Señor suba a los cielos, para hacerles saber de que esa experiencia que ellos vivieron, que esas enseñanzas que oyeron, lo que sus ojos vieron, tienen que decirlo a otros. La forma como el Señor los amó, así deben amar a otros. La forma como el Señor ayudó a otros y estuvo pendiente de otros, así también nos está llamando a nosotros. Entonces esa aparición de Jesús aquí específicamente tiene el propósito de comisionar a los discípulos, a los que han creído en Él, que han vivido con Él durante estos años. Es el tiempo de que empiecen a despertar, y este es todavía un poco de tiempo de preparación, pero categóricamente les está diciendo, ustedes tienen que moverse. Ustedes tienen que salir de aquí. Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes, a cada uno. Y es posible que en ese momento aún los discípulos no entendieran, y en realidad no lo entendieron en ese instante. Pero este es ya el Señor trabajando en sus mentes y en sus corazones para que pudieran percibir el alcance que tenía el compromiso que ellos estaban adquiriendo al creer en Jesús. En realidad, solamente 50 días después, en Pentecostés, fue que se les prendió la chispa, podríamos decir en lenguaje popular. Pero desde aquí, el Señor, cuando se les aparece, les está diciendo desde ya, ustedes tienen un compromiso. Y después, cuando iba a subir a los cielos, les dijo, esta es mi gran comisión, este es mi gran mandamiento, que van a esparcir ese mensaje y esa vivencia que han tenido con el Señor, la van a esparcir por todo el mundo. Así de que si el Señor se aparece a la vida de los discípulos en este momento,
es para dar inicio a la expansión del reino de Dios. Número 4. Propósito número 4. Dice el versículo 22, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y me hace pensar esta escena, este episodio, cuando el Señor sopla sobre sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Me hace pensar en la narración de Génesis, en la creación del hombre, en la narrativa de Génesis, en la creación del hombre. Dice que lo formó del barro de la tierra y tenía la figura allí, pero Dios sopló sobre esta figura y le dio aliento de vida. Y me hace pensar en este instante, Jesús ve estos discípulos como el cuerpo suyo, el cuerpo que va a ser la iglesia, que está formado, que tiene sus miembros, y sus miembros están capacitados, y sus miembros pueden funcionar, pero necesitan un aliento de vida espiritual. Y Jesús, de una manera simbólica, si podríamos decir, está infundiendo ese aliento de vida con la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Y sabemos todos de que no hubo una reacción inmediata. No hubo una reacción inmediata. Pero después el Señor sigue insistiendo en esta idea y este tema para que ellos lo comprendan. Yo me voy, pero va a venir, les había dicho, un consolador. Vas a recibir poder del cielo, poder del Espíritu Santo. Les repite más adelante, cuando ya se va a ir y va a ascender a los cielos. Necesitan ese soplo de aliento espiritual que da el Espíritu Santo para cumplir con ese mandamiento y esa comisión que el Señor les encarga. Hay propósito en esta aparición del Señor Jesús. Y yo sé de que se ha interpretado a través de la historia de muchas maneras, pero es bueno mirar en esos detalles, porque el Señor está hablando a través de esos detalles, mostrando el propósito de esa aparición a los discípulos, porque para allá vamos nosotros también. Entonces, les imparte el Espíritu Santo, soplo de Dios sobre ellos. Y seguidamente viene otro propósito. Hay bastantes aquí. Y bien poderoso también. Porque les dice, a quienes ustedes les perdonen sus pecados, entonces les será perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y este es un poder especial que Jesús está dando a sus discípulos. Porque tradicionalmente para los judíos, el Antiguo Testamento leían, nadie puede perdonar los pecados sino Dios. Y aquí Jesús les está diciendo, ustedes van a tener potestad de perdonar los pecados, de perdonar el mal que otros hayan hecho, especialmente contra ustedes. Así de que el perdón es un poder especial que Dios le está dando a su pueblo, a sus discípulos, a sus creyentes, porque a través de esa experiencia del perdón van a funcionar. No solamente en perdonar a otros, pero la capacidad de pedir perdón cuando ofendemos a otros. Lo que desatares aquí en la tierra va a ser desatado en los cielos. Le había dicho a Pedro. Y si no desatas lo que hay que desatar acá, y tampoco va a suceder en los cielos. Si no hay perdón en la experiencia de las relaciones humanas, no van a poder funcionar. No van a poder funcionar. Si los cristianos de todo el mundo nos enfocáramos en la importancia del perdón,
especialmente de unos con otros, viviríamos vidas de más contentamiento, vidas de más éxito, vidas que dan la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se han apropiado de este regalo que Dios está infundiendo en su pueblo, el de poder perdonar. Y no es volvernos jueces, pero de pronto son actos más simples, como ya les digo, el de poder perdonar las faltas de otros hacia nosotros, los agravios, y también nosotros la capacidad de pedir perdón a otros. Es una experiencia liberadora. Y Dios se aparece en la persona de Cristo a sus discípulos allí en este aposento para decirles: ustedes están a cargo de esto. Abrir los ojos, despertar la sensibilidad para entender la debilidad humana y tener la capacidad de desatar los lazos del odio, del rencor, de las rencillas, a través del poder del perdón. ¡Qué bendición tan grande! Jesús le está otorgando a sus discípulos el poder del perdón. ¿Vamos allí? Ok, la narrativa del capítulo 20 de Juan dice de que cuando Jesús se apareció a los discípulos y les habló de esta manera y ya los ha mostrado el propósito de esa aparición, faltaba Tomás. Faltaba Tomás. Y podríamos decir, bueno, este Tomás, con lo que dice después, este es un tremendo incrédulo. Pero yo creo que aún había propósito en esa ausencia de Tomás allí. Porque al pensar en Tomás, que usualmente miramos con un sentido un poco negativo por su incredulidad, las palabras mismas de Jesús le dice, parece de que es una actitud un tanto negativa. Pero observen cómo es esta segunda aparición de Jesús. Y me llama poderosamente la atención de que cuando se aparece Jesús por segunda vez, una semana después, dice la Escritura, una semana después de que Él les había traído su presencia para ahuyentar el temor, para traer paz a su corazón, una de las cosas que dice allí es que ellos estaban encerrados. Se había desaparecido todo el temor. ¿Por qué estaban encerrados? No quería que nadie los molestaran, o todavía había temor. Entonces, esta segunda aparición que se narra aquí, y en la que Jesús se aparece otra vez para decirles, la paz sea con ustedes, dice el versículo 26. Yo creo enfáticamente de que tiene el propósito de reafirmar esos primeros propósitos. Aunque se alegraron de la presencia de Jesús en la primera aparición, todavía hay restos de temor. Y Jesús se presenta para decirles otra vez, la paz sea con ustedes. Estos discípulos, los 3 años de estudio con Jesús, todavía no están listos para la graduación. Todavía necesitan más de Jesús. Y por eso Jesús se presenta otra vez para reafirmar su presencia a los que aún están temerosos, a los que cierran sus puertas por temor, sabiendo de que Jesús está resucitado, de que aunque Jesús no está físicamente con ellos, la presencia de su Espíritu debe reinar en medio de los suyos y ser tan victoriosos como si Él estuviera en cuerpo presente. Así de que Jesús se acerca a sus discípulos y llega nuevamente a este aposento donde ellos vivían. Aunque estaban las puertas cerradas, Él entra allí
para decirles paz sea a ustedes. Si aún tienen miedo, acuérdense, la paz del Señor sea con ustedes. Tomás, que se había negado a creer y que el mismo Jesús le dice falto de fe, yo creo que también tiene otro propósito, y es la dimensión humana de la duda, la dimensión humana de esos que dudan, pero quieren hallar respuestas. Yo veo en Tomás aquellas personas que genuinamente están buscando la verdad, en que quisieran de una manera más tangible poder saber si las cosas son como se las presentan. Y hay muchos así. Y tiene su parte positiva porque el hacer preguntas, el indagar, el de tratar de verificar si las cosas son así, tiene su valor. Y delante de Dios, y esto es bien importante, cuando hay corazones, hombres y mujeres, que realmente quieren que Dios se manifieste a ellos y les muestre la realidad de su experiencia, el Señor lo va a hacer. Y esto es lo que vemos aquí con Tomás. Tomás tenía dudas, pero no son dudas maliciosas. Es un corazón buscando la verdad, buscando la manifestación de Dios que le dé respuesta a su inquietud, a su pregunta, a la duda que podía tener. Y yo creo que es importante que haya en nuestro medio también algunos Tomáses incrédulos en el momento, dudosos en el momento, pero que están buscando la verdad. Esa es la actitud de Tomás. Y obviamente este tipo de personas pues tienen más dificultades para ir por la vida. Y es por eso que Jesús le dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. En otras palabras, son más felices los que no se complican tanto la vida. Pero aún para los que se complican la vida preguntándose, dudando, comprobando y buscando evidencia, Dios también responde a ellos y les muestra las huellas de su pasión. Les muestra el costado para decirle, este soy yo en tu vida. Y la respuesta de Tomás, la reacción de Tomás es tremenda, que ninguno de los otros discípulos la tuvo. Porque él expresa de manera categórica, Señor mío y Dios mío. Y esto es positivo, porque ninguno de los otros discípulos declaró el señorío de Jesucristo de esa manera en la aparición previa. Este le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Veo evidencia? ¿Creo ahora? Quizás no sea tan loable y tan lleno de fe, de creer sin ver, pero ahora veo y creo y estoy convencido de que este es mi Señor, de que este es el Jesús resucitado, de que este es Dios manifestándose en mi vida. Entonces Dios tiene para todos, para aquellos que dudan, para aquellos que no dudan, Dios está haciendo la obra y hay propósito. Entonces, el propósito allí es revelarse y asegurar su presencia a los dudosos, llamémoslos dudosos positivos. ¿Ve? Hay 6, 7 propósitos que podemos extraer de este pasaje. Ahuyentar el temor, traer paz a los angustiados, comisionar a los discípulos, recibir el Espíritu Santo, infundir el poder del perdón, reafirmar la presencia de Dios a los aún temerosos y revelarse y asegurar su presencia a aquellos que tienen dudas.
Y lo que quiero decirles en este día, mis hermanos, es que estos propósitos de la aparición de Jesús a los discípulos, esos propósitos siguen apareciendo o siguen siendo para nosotros, porque Jesús se sigue apareciendo a nosotros. En cada instante de nuestra vida, en cada experiencia, Dios se manifiesta, Jesús se manifiesta en nuestras vidas. Y qué bueno cuando podemos reconocer esa presencia de Dios en nuestras vidas. Qué importante es y qué fundamental para nuestra vida cotidiana, para nuestra experiencia de relación con Dios y de relación con otras personas. Que ese Jesús se acerca a nosotros y entonces produce alegría y espanta el temor. Hay mucha gente temerosa. Hay mucha gente que vive en angustia por las circunstancias del momento, por las circunstancias de la vida, por las dificultades que se enfrentan. Pero hay un Jesús que trae paz y se aparece a aquellos que están buscando y necesitan esa paz. Ese es el Jesús resucitado, que se aparece para traer paz. Jesús que nos inunda con su paz. La paz de Jesús que, como lo menciona la misma Escritura, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es incomprensible porque es una paz que no depende de las circunstancias, del momento de la vida, sino que es a lo que Dios pone en el corazón de aquellos que son los suyos para darles libertad, para hacerlos sentir desahogados, para hacerlos estar tranquilos aún en las circunstancias más adversas. Y Jesús se presenta en tu vida, en mi vida, para traer esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como el mundo la da. Y hace una diferencia. No depende de las circunstancias. Hoy el Señor Jesús se sigue apareciendo en tu vida y se va a aparecer en tu vida. Y va a traer contentamiento a tu vida y va a traer paz a tu vida. Pero así como también a los discípulos les hizo encargos, así también Dios, en la persona de Cristo, te hace encargo. Y te envía y te nombra embajador suyo, enviado suyo, mensajero suyo, para que tú continúes la expansión del reino. Los discípulos cumplieron esa comisión, por eso estamos aquí. Y a través de la historia, 2000 años y más de la historia de la iglesia cristiana, hombres y mujeres han aceptado ese desafío, esa comisión. Así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros y envió a los discípulos, así también nos envía a nosotros. Y en nuestra respuesta, de nuestra respuesta, depende la expansión, la conservación antes que nada, y la expansión del reino de Dios. La conservación de la iglesia y la expansión de la iglesia. Y esto te toca a ti y a cada uno de nosotros, que somos parte de este cuerpo. Somos parte del cuerpo universal que es la iglesia, pero somos parte del cuerpo particular que es la iglesia local. Si tú has creído en Cristo, si tú has creído en el Señor te está ordenando y te está enviando para que cumplas con tu tarea de expandir, conservar y expandir tu iglesia. ¿Qué estás haciendo tú para que se conserve y se expanda tu iglesia, tu congregación, donde el Señor te ha puesto a perseverar, como alguno lo dice? ¿O estás mirando en tu iglesia los defectos? ¿O mirando a ver dónde los pastos son más verdes, como se dice popularmente? Cada uno de nosotros somos la iglesia, tú eres la iglesia, y así como el Señor te está prometiendo alegría, así como el Señor te está prometiendo paz, así también te está pidiendo que vayas en su nombre, que trabajes en su nombre en la iglesia y expandas el reino de Dios, alcanzando a otros. Entonces,
Hay que responder al Señor aceptando esa comisión que nos ha dado a nosotros. Para lo cual nosotros necesitamos estar abiertos a la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que el Señor sople a nuestras vidas con el Santo Espíritu del Señor. Es la energía que mueve la iglesia. La presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ese es el soplo divino, el aliento de vida para la iglesia, la presencia y la manifestación del Espíritu Santo. Y para que eso suceda tenemos que estar abiertos al Señor. Buscar a Dios genuinamente, obedientes al Señor y a su comisión. Y el Espíritu del Señor se va a manifestar a nosotros. Nos ha dado a nosotros, así como les dio a los discípulos, nos ha dado el poder del perdón. Así de que nos pide que ejercitamos el perdón y el poder del perdón para vivir por ello. El propósito de Dios también, así como los discípulos, es sustentarnos, aunque fallemos, aunque a veces no nos sintamos tan alegres y contentos, aunque a veces haya paz en el corazón, ese Jesús está allí para aparecerse otra vez y desearnos paz. Y ese Jesús está allí para responder a nuestras dudas, para responder a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes. Ahí está el Señor. Y ese es el propósito. Y Juan termina este capítulo diciendo: hay muchas cosas que el Señor hizo. No están escritas en este libro. Pero dice, estas fueron escritas, versículo 31, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Es el principio de todo. Estas cosas se escribieron hace ya 2000 años, de quienes fueron testigos oculares, presenciales de los hechos, y se escribieron estas cosas por mandato de Dios, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que en ese creer tengamos vida y con Él vida eterna. Así de que, mis hermanos, la plenitud de vida tuya y la plenitud de la iglesia se da en el espíritu de la congregación de los santos. Como iglesia nos llama a vivir en armonía, y me gusta esa palabra. Armonía es una palabra relacionada a la música. Y la armonía, cuando se toca un instrumento, usted está tocando varias notas diferentes a la vez, pero que al sonar juntas es agradable el sonido. Y por eso el salmista en el Salmo 133 que leímos más temprano, dice cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. En esa armonía que Dios nos ha dado para ver los efectos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Que aunque somos notas diferentes, cuando somos interpretadas por el Espíritu Santo y dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, aunque somos diferentes en muchos aspectos y en muchas capacidades, el Señor usa esas notas diferentes para hacer una buena armonía y complementar la melodía que es la vida en el Señor. Dice, tomando otra vez el Salmo 133, y lo compara con diferentes cosas, pero dice al final, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Las apariciones de Jesús
en tu vida tienen un propósito. Está atento, está alerta para ver cuando Jesús se está manifestando. Cuando se manifiesta en uno y en otro y en otro y dejamos que fluya el Espíritu, hay armonía en el pueblo de Dios. Y donde hay esa armonía del pueblo de Dios inspirada por el Espíritu Santo, en la unidad del Espíritu Santo, la promesa es de bendición y vida eterna. Cuán bueno, cuán agradable es, decía el salmista, que los hermanos convivan juntos en armonía. Qué descripción tan preciosa. Pero el Señor nos está invitando a eso. Así de que el desafío para nosotros, mis hermanos, en el tiempo presente es, número uno, Jesús está glorificado, o Jesús glorificado se sigue apareciendo en la vida de cada uno de nosotros. Estemos alerta para mirar y poder detectar esa manifestación de Dios. Cada aparición del Señor en tu vida tiene un propósito. Aprende cuál es el propósito de Jesús en tu vida. Y finalmente, cree, confía y sé fiel y proclama ese mensaje de bendición y de salvación del Señor Jesús resucitado. Y el Señor se va a seguir apareciendo en medio de nosotros, gloria a Dios. Y se aparece cuando el pueblo de Dios está en armonía, cuando el pueblo de Dios está abierto para la manifestación del Espíritu Santo, cuando estamos con la capacidad de poder perdonar y de pedir perdón, cuando obedecemos al Señor y dejamos que el Señor nos envíe y vamos a otros con este precioso mensaje de salvación que Él nos ha dado. Eso es lo que va a hacer de nosotros hombres y mujeres diferentes, no por nuestra gracia, pero por la gloria de Dios y la gracia de Dios. Hay propósito en las apariciones del Señor Jesús resucitado en tu vida. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana. Oremos. Dios de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas nos mueve para poder abrir nuestros oídos, Señor, entender lo que tú nos dices y especialmente para mover nuestra voluntad, para obedecerte, servirte y saber, Señor, que tú tienes grandes cosas para nosotros. Que tu manifestación sea poderosa, Señor, en la vida de cada hermano, cada creyente, quien quiera que oiga este mensaje, lo reciba y crea en su corazón y confiese tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Glorificado seas ahora, Señor, y siempre. Bendice a tu pueblo, Señor. Glorificado seas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga. Respondamos en fe cantando este himno. ¿Sabes tú de Cristo? Cantemos el himno ¿Sabes tú de Cristo? El número 303. ¿Sabes tú de Cristo? oraciones, tu ruego contestará.
Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia con cada uno y dé paz en el corazón, ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.